Estudios para el Desarrollo, redes, para hablar justamente de este desabastecimiento en la región Loreto. Qué gusto, María José Dibós, que por esta comunicación con usted aquí en PIC Noticias. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días a todos tus oyentes también. Encantada de estar aquí para hablar del sector salud en la región de Loreto. O esta situación de desabastecimiento, teniendo en cuenta que, según información que manejamos, que desde enero del 2024 la región se encuentra entre las 4 últimas regiones en tener establecimientos con una disponibilidad de medicamentos esenciales, María José. Así es, la situación es crítica y los números así lo evidencian. En la región, 1 de cada 5 establecimientos de salud tiene disponibilidad de medicamentos esenciales. Entonces, ahí vale la pregunta, ¿y qué pasa con las personas que asisten a los otros 3 que no tienen medicamentos para poderse atender? Y cuando hablamos de medicamentos, no estamos hablando de medicamentos para enfermedades complejas, enfermedades largas, no. Podemos estar hablando de omeprazol, podemos estar hablando de un panadol, que es para la gripe, para la fiebre, medicamentos para combatir la anemia en el caso de los niños y las mujeres embarazadas. Por ejemplo, tenemos ahí un dato que el medicamento que más desabastecimiento tiene en la región es el sulfato ferroso, que justamente es un suplemento que se le da a los niños cuando tienen anemia, ¿no? Y la situación ha ido crítica en todo el año. Nosotros, si vemos la data histórica, vemos que en enero y en febrero solamente el 14% de establecimientos médicos en la región tenían medicamentos esenciales. En marzo, inclusive, se hizo más grave aún, solamente el 12%. Y ya luego, hacia mitades de año, junio, julio, es que ya ha ido creciendo este porcentaje, pero aún así es bastante bajo en comparación a el promedio a nivel nacional, y por eso es que efectivamente se encuentra dentro de las 4 regiones con menor acceso. Y sobre todo, y para conocimiento de la población aquí en nuestra ciudad y en la región, María José, ¿cómo es que cuál es la falencia que tenemos acá en la región, acá en el sector salud, aquí en nuestra región, para pasar esta situación? ¿Cuál es la falencia? ¿Qué debemos mejorar en este caso? Tener un establecimiento, teniendo en cuenta que tenemos DIGESA, tenemos otros establecimientos, DIREMIT. ¿Quiénes son los encargados de poder tener o captar los medicamentos que vienen al Perú y que el propio ministro dice que hay abastecimiento? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la falencia que tenemos acá? Acá vale la pena explicar un poco cómo es el Sistema Nacional de Abastecimiento, cómo es que y por qué en especial es que faltan medicamentos en la región. Aquí, por ejemplo, el Ministerio de Salud, las redes regionales, los hospitales de cada una de las regiones son las encargadas de programar y planificar la demanda de medicamentos. Pero ¿cuál es el problema ahí? Muchas veces se dice que el Centro Nacional de Abastecimiento, que es el CENARES, es el que se encarga de ello, pero no, son los propios hospitales que piden, ¿no?, una cantidad de medicamentos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ellos de manera histórica ven el consumo. Es decir, por ejemplo, si el año pasado necesitaron 100 unidades de sulfato ferroso para combatir la anemia, bueno, este año también se piden 100, por una data histórica. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Que no se está viendo también la demanda insatisfecha, no se está programando, no se está viendo las predicciones. Por ejemplo, este año han habido bastante brotes de algunas enfermedades, quizás hemos tenido ahí algunos problemas, y no se está teniendo en cuenta eso. Entonces, cuando la población va a los establecimientos para que sean atendidos, finalmente no pueden ser atendidos porque estos medicamentos no se tienen, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué se necesita? Que también es importante mencionar qué es lo que necesita la región, ¿no? Es un sistema de información
que recoja datos sobre este consumo y cuánto se tiene de inventario, y también planificarse de acuerdo a la evolución de enfermedades epidemiológicas, como se ha visto, ¿no? Y de hecho, miren lo que ha pasado. La Contraloría ha identificado, por ejemplo, que entre el año 2017 y el 2022 se tenía acumulado un montón de medicamentos en abastecimiento. Únicamente estaban ahí abastecidos, pero no eran distribuidos porque los hospitales, las redes regionales no lo demandaban, y eso ha generado 98 millones de soles a nivel nacional en pérdidas de medicamentos vencidos. O sea, imagínense, y específicamente los medicamentos que han encontrado que se han vencido, que tenían vencimientos en esa época, era prácticamente la COVID-19. Imagínense cuántas vacunas, cuántos medicamentos en una etapa tan crítica para nosotros que fue la pandemia. Especialmente el sulfato ferroso, que es un suplemento que ayuda a combatir la anemia. Y eso justamente nos muestra, María José, nos muestra esta falencia y por qué estamos en más de 63% en el tema de anemia en nuestra región, porque no hubo esa preocupación, esa dirección de poder solicitar los medicamentos. Si es que se lo solicitó, no hay la distribución que debería de haber y sobre todo la atención a los niños con cierta, índices de anemia. Y es por eso que hemos ido en aumento. Por esta mala distribución estamos como estamos. Eso es lo que podemos entender sobre la explicación que nos das, María José. Así es, la verdad es que es bastante preocupante porque la salud, como bien mencionaste al inicio, sin la salud uno no puede vivir, sin la salud los estudiantes no pueden ir al colegio ni pueden rendir porque simplemente no tienen la suficiente fuerza por estar encontrándose mal de salud. Y eso finalmente, ¿en qué impacta en los niños a futuro? Bueno, en que no encuentran algún trabajo de calidad, no pueden estudiar, hay deserción, pero inclusive ya centrándonos solamente en el sector salud, imaginen ese dato, a nivel nacional en promedio, una familia puede gastar 532 soles al año de su bolsillo en medicinas, solo en medicinas. Y en el caso de Loreto, esto es 288 soles al año que gasta una familia. Y si nosotros lo comparamos con esa cifra registrada hace 10 años atrás, o sea, en el 2014, ha habido un aumento del 50%. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que como no tenemos el suficiente abastecimiento de medicamentos en los hospitales, que es donde uno debería de encontrar tanto la atención oportuna como los medicamentos, finalmente lo que las personas tienen que hacer para poder curarse, para poder sanarse e ir a trabajar e ir a estudiar, es que tienen que gastar de su bolsillo. Entonces, imagínense, no Eso es el detalle. solamente es, exacto, no es el tema solamente de que no encuentran los medicamentos, sino que hay una doble falta, ¿no? Porque finalmente ellos van a tener que gastar y eso genera mayores desigualdades, incrementa la pobreza, que en la región está bastante golpeada también, ¿no? Los responsables directos es este programa del Sistema Integral de Salud, también por parte de las direcciones de los hospitales, que deberían de tomar en cuenta eso. ¿De qué te sirve tener un SIS? Te atienden y luego te dicen, vete a la farmacia del frente a comprar este medicamento, porque acá en la farmacia no hay. Eso también es el detalle, doctora. En efecto, la situación es bastante preocupante, ¿no? Y de hecho, lo que se busca acá es alertar a las autoridades a que tomen decisiones basadas en evidencia, en los datos que nos están mostrando que existe un desabastecimiento en la región. Y de hecho, esto se enmarca en el presupuesto que se tiene del sector salud en Loreto. Por ejemplo, el año pasado se tenía el presupuesto en inversión en salud 48 millones de soles, pero este año se tiene presupuesto 252 millones de soles en inversión de salud, es decir, para tener mejores hospitales, mayores construcciones, quizás compra de rayos X, tomógrafos, pero lo que es decir, se tiene el presupuesto, se está gastando,
pero no se está viendo resultados finalmente hacia la población y hacia la mejora de salud de la población, que eso es lo que finalmente importa y eso es lo que finalmente nos demanda, ¿no? Es preocupante realmente. Hay una situación compleja en el tema de anemia. Tenemos otros temas complejos también en el tema de abastecimiento de medicamentos, los principales, los básicos que los hospitales no solicitan, y es por eso que hubo este problema, tal como lo explicas, con el tema de distribución. Hablamos de la central, del sector salud, quienes obviamente Contraloría ha detectado cantidad de millones en pérdidas por medicamentos vencidos. Y eso es lo que realmente se refleja. No es como nos pintan muchas veces los responsables de salud acá en nuestra región. Vean cómo nos abren los ojos, doctora, con esta situación, con esta explicación que nos das sobre el tema de desabastecimiento. Se refiere el ministro de Salud, que es imposible que nuestro país esté desabastecido de medicamentos, doctora María José. Así y no solamente ese tema, la verdad es que se necesita una reforma integral del sistema de salud. Por ejemplo, hablemos de los centros de primer nivel de atención, ¿no? En el sector salud, esos vendrían a ser las postas, los centros médicos, que quizás los tenemos más cerca de casa y son la puerta de entrada para el sistema de salud en la región para un paciente. Ellos pueden llegar a atender el 85% de nuestras dolencias. Puede ser una fiebre, pueden ser temas de anemia, pero también nos pueden ayudar a que si nosotros tenemos los debidos controles y acudimos de manera seguida, se pueden alertar quizás y atender de manera temprana temas como el dengue, que se han visto también en la región. Pero ¿cómo está ese primer nivel de atención? Bueno, 97% de estos establecimientos en la región tienen capacidad instalada inadecuada. Es decir, que no cuentan con los equipamientos suficientes para que la población se pueda atender. Y no solamente es eso, sino también tenemos un problema con la falta de médicos a nivel nacional, pero aún más crítico en la región. Loreto ocupa el último lugar en cobertura de personal médico y del sector salud a nivel nacional. De hecho, por cada 10.000 habitantes, Loreto únicamente tiene 6.3 médicos, o sea, es decir, 6 médicos por cada 10.000 habitantes. ¿Y cuál es el promedio nacional? 10 médicos. Pero inclusive esos 10 médicos que tenemos en promedio por cada 10.000 habitantes a nivel nacional es bastante crítico. Veamos los países vecinos, Brasil y Colombia. Ellos tienen 21 médicos y 24 médicos cada uno por cada 10.000 habitantes. O sea, imagínense, nos duplican en médicos en los países vecinos. Y si nosotros queremos llegar a ser como países desarrollados, ingresar a la OCDE, bueno, ellos tienen un estándar en promedio de 35 médicos por cada 10.000 habitantes. O sea, imagínense la situación también tan crítica que es la falta de médicos, ¿no? La disponibilidad y el abastecimiento de medicamentos no se miden con encuestas, sino con indicadores, ha dicho el ministro de Salud, César Vázquez. Es que hay algunos funcionarios que quieren pintar de otra manera la situación de cómo está el abastecimiento y que obedece a la mayor atención por parte de las autoridades en las regiones, es lo que indica. No es que haya un desabastecimiento por parte del Ministerio de Salud, sino que el problema directo es con los responsables de salud en las regiones. Eso es lo que se mide y lo que indican, pues, a través de de las estadísticas que muestran realmente las falencias que tenemos acá en nuestra región. Doctora María José, qué buena explicación la que nos das y cuál sería el mensaje que le daríamos o cuál sería la alternativa o la sugerencia que le hicieras a los responsables de salud y en abastecer de medicamentos y enfocarse más en este tema, doctora María José. Así es, no solamente es un tema de encuestas, como bien lo revela la propia población,
en el oriente, es decir, en la selva de nuestro país, que la falta de medicamentos es el principal problema que identifican en el sector salud, sino las propias estadísticas del Ministerio de Salud, la sala situacional, así demuestran esta falta de medicamentos, cómo es que finalmente llega a afectar. Y lo que acá es urgente es que se tenga un plan, una reforma integral del sistema de salud en la cual se contemple una mayor cantidad de médicos que sean de calidad para que puedan atender estos problemas, se tenga una mejor infraestructura de hospitales, de centros de salud, de postas médicas, que son las primeras a las que uno acude cuando tiene algún tipo de malestar, abastecer de medicamentos, porque de qué vale que uno vaya a una clínica, a un hospital, para que luego no se tengan los medicamentos. Entonces, se necesita sobre todo voluntad, ¿no? De todos los involucrados, del Ministerio de Salud, de la Gerencia Regional de Salud de Loreto, de los directores de los hospitales, de las redes regionales, para que encuentren una solución y una mayor fluidez en estos procesos para que finalmente la población no se vea afectada, que se traduce en mayor pobreza, mayor anemia, menos resultados educativos, por ejemplo, en el caso de los niños. Doctora María José, muchas gracias más bien por esta comunicación. Estamos siempre atentos y también a las acciones de la red de estudios para el desarrollo. Y qué bueno que nos desglosas y nos das una lectura sobre esta falencia terrible que tenemos acá. Decimos así, no es que por exagerar, pero lamentablemente los índices, los indicadores de anemia que se muestra solamente es un sector del problema, porque hay varios sectores en el tema de enfermedades que padecemos acá justamente por este desabastecimiento de medicamentos. Y cuánto la economía está tan golpeada en nuestro país y especialmente aquí en nuestra región, porque somos una región que estamos muy aislados de los demás, se vuelve más compleja la situación. Eso es el gran detalle. A tomar acciones, autoridades. Doctora María José, muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes y encantados de estar en su programa. 8:42, 8 de la mañana con 42 minutos. Estamos en PIC Noticias, señor.